Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de dos hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos están viendo. Les quiero dar la bienvenida a mi hogar, a mi cálido hogar. Hoy la recibo acá desde mi casita y no solamente a ustedes, sino a nuestra invitada de hoy. Mi nombre es Linda Restrepo, más conocida como Mona Creída, esta Wow Mom, y hoy nos acompaña una Wow Mom. Ella es María Adelaida Gil. María Adelaida, bienvenida. Hola Linda, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes y espero que sea muy enriquecedor para todos los que estamos acá conectados. Claro que sí, yo sé que así va a ser porque el tema de hoy me apasiona. He estado con ansias de poder compartir este tema con todas las Wow Moms, pero antes quiero que vayamos al segmento de la jaqueca, que es, como siempre digo, es el dolor de cabeza que nos dieron nuestros hijos en la última semana, en los últimos días, desde los más pequeños hasta los más grandes, no importa la edad, todos nos dan una jaqueca, pero lo quiero hacer corto porque quiero pues que nos podamos concentrar en este tema pues tan interesante. Te cuento que mamás me escribieron a mi cuenta de Mona Creída o en Soy Wow Mom y dijeron: esta es Helen de Garro, la vez pasada ella habló, ella también participó y esta es como la segunda parte de esa jaqueca. Dice que su hijo salió a caminar y que estaba lloviendo y después de la lluvia resultó en charcos, y esta es la parte que ya sí voy a compartir hoy. Regresó empapado a bañarse y llevaba ropa linda, no para ensuciar. Yo sé que a veces para los papás eso puede ser como que, ay, bueno, no importa, pero uno como mamá es, no, la ensució, no, esa no era, como que uno es más así, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cuál fue tu jaqueca de la semana? Bueno, mi jaqueca de la semana fue la jaqueca de la vida, o sea, el dolor de cabeza terrible, porque te cuento que mi hijo, yo estaba trabajando cuando me llama mi suegra y me dice que mi hijo se tomó 2 pastillas de la abuela, que es para la tiroides. Entonces salí corriendo del trabajo para llevarlo al médico para que le pudieran hacer la valoración. Gracias a Dios pues todo salió muy bien, no hubo ningún síntoma de riesgo, entonces logramos pasar ese dolor de cabeza. Pero créeme que ese sí es un dolor de cabeza de verdad. Por la preocupación, porque imagínate, o sea, como uno dice, no, me rayó acá, me rompió acá, pero eso pudo haber caído, o Pero sea, ese fue tenaz. sí, pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, no pasó nada más. Y bueno, y a todas las mamás que nos están viendo, que nos están escuchando, y también pues obviamente para introducir y que sepan quién es nuestra invitada de hoy. Bueno, les cuento que hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para muchos padres y madres en este viaje de la crianza, que es la crianza respetuosa y consciente. Y para explorar este tema, entonces tenemos el honor, como les dije ahora, de contar con la presencia de María Adelaida Gil. Ella es mamá de 2, de Ana Paz y Samuel, trabajadora social, certificada en disciplina positiva y creadora de Mamá Social, que es un espacio en línea donde comparte su maternidad y su vida sobre la crianza. Y algo que me encantó es que tú promueves los buenos tratos, la crianza consciente y fomentas el desarrollo de la inteligencia emocional. Así que, o sea, no pudimos tener mejor invitada para este tema. Muchas gracias. Bueno. María Adelaida, cuéntanos, porque es que este tema, o sea, así como me apasiona, y la verdad últimamente he estado leyendo mucho, he estado viendo videos, sigo a muchísimas psicólogas y especialistas de este tema, aún creo que este tema es como de doble filo, porque sobre todo, digamos, la generación de nuestros papás, aún varios de nosotros que estamos aprendiendo, como que no creemos mucho en esto, porque lo que uno escucha es como, no, esto es la generación de cristal, por eso es que se están criando tantos niños malcriados que hacen lo que quieren, es que se necesita el rejo y la chancleta para que, pues, o sea, que obedezcan. Además, a mí me pegaron y mire, estoy bien, yo no estoy traumatizado, y pues yo creo que esos son como los engaños, ¿no? Entonces, por eso hoy vamos a hablar sobre los mitos y verdades de la crianza respetuosa. Entonces, dinos, ¿qué es crianza respetuosa exactamente?
Bueno, Linda, todo lo que nos están escuchando les cuento. La crianza respetuosa es una crianza libre de violencias, es una crianza libre de humillaciones, de cualquier tipo de violencia, ya sea física, sea verbal o sea incluso sexual, que ahora es un tema que ahora nos aqueja tanto. Y es una crianza que, como su nombre lo dice, se basa en el respeto, pero que este respeto no es solamente para el niño, también es respetuoso con el adulto. Y eso tiene mucho que ver porque es una crianza que promueve que también el adulto se sienta cómodo con las prácticas que está utilizando con sus hijos. Entonces es una crianza basada en el respeto que promueve el bienestar psicoemocional de los niños, pensando a largo plazo en cuáles son esas habilidades, cuáles son esas cualidades y esas virtudes que nosotros queremos ver en ellos, pero que debemos empezar a sembrar la semillita desde chiquitos para que lo podamos ver cuando ellos sean adultos. Entonces, en sí, eso es lo que se trata de la crianza respetuosa. Ok, entonces es respeto mutuo, porque igual, vuelvo y digo como esos paradigmas que tenemos como, no, pero ¿y yo por qué tengo que estarle pidiendo perdón a mi hijo si yo soy la autoridad? O sea, es que todo eso viene sin querer como de, o sea, y no es que le esté echando todo el agua sucia a nuestros papás, ¿no? Pero la generación, o sea, como que generalizo. Y bueno, y ahora dime, ¿qué es crianza consciente? Bueno, la crianza consciente, estos son dos conceptos muy bonitos. Porque la crianza consciente se enfoca en el adulto, en su interior, en que el adulto pueda conectar con su infancia, con sus heridas emocionales. Tú misma lo decías ahorita, y es que pues nosotros crecimos en una tipología de crianza muy autoritaria, donde las herramientas que tenían nuestros papás pues eran la pela, era el castigo, la chancla, la correa, la verbena, ¿cierto? Que yo creo que acá en Colombia eso se escucha mucho, y esas son las herramientas que tenían nuestros papás, y eso también hizo que nosotros fuéramos creciendo con unas experiencias de vida en la infancia que nos marcaron y que se convierten en algo significativo para nosotros. Entonces lo que hace la crianza consciente es que nos invita a sanar esas heridas emocionales y a ser conscientes de nuestras prácticas, de nuestros errores, de nuestras acciones, para poder mirar y evaluar cómo lo estamos haciendo y cómo realmente lo queremos hacer. Entonces son dos conceptos que se complementan, porque yo ejerzo la crianza respetuosa cuando soy consciente de mi historia, cuando soy consciente de cómo lo estoy haciendo, pero también puedo darme una lectura interna de cómo lo quiero hacer. Ok, o sea que la crianza respetuosa realmente tiene que ver más es con nosotros como padres, ¿no? Así es. Por ejemplo, algo que leía que me encanta, pues, y como dices tú, que se complementan, es que con todo esto de la crianza, de disciplinar sin lágrimas, que por ejemplo fue un libro que me acabo de leer, o sea, en serio, súper, es maravilloso. Me cambió la vida, la verdad se lo recomiendo a todas las mamás que nos están viendo, se llama Disciplinar sin lágrimas, y este es un libro de psicología infantil, o sea, ni siquiera es un libro cristiano, pero se complementa, ¿no? Porque la idea es poder, pues, ser mejores padres, madres, y decía que todo esto de la crianza respetuosa, o bueno, de disciplinar sin lágrimas, es como para que ellos ayuden a largo plazo, ¿no? O sea, no como para, digamos, en ese momento uno es, no sé, vamos a bañarnos, ve y te bañas, y como que recibir la orden y ya, y a veces es esa lucha y la pelea, o sea, ¿cuántos no hemos peleado con nuestros hijos a la hora de bañarse? Pero ya es como que ellos sean conscientes y que empiecen a colaborar y a hacer, y realmente como que sea una ayuda a ese largo plazo y como que se bajen las peleas, ¿no? Entonces, pues eso que dices, la verdad me parece espectacular, porque entonces uno ya es intencional, o sea, como con esa disciplina y como que, o sea, uno quiere ver más allá. Entonces, cuéntame, ¿cuál es uno de esos mitos para las personas que nos están viendo, que están así como escépticas y diciendo, a ver, dígame esto exactamente qué es? ¿Cuál es uno de esos mitos que la gente se ha creído? Bueno, ese precisamente lo hablábamos al inicio, y es que uno de esos mitos que tanto suenan es que en la crianza respetuosa no tenemos límites claros, no hay límites para los niños, y está muy relacionado con otra frase que escuchamos mucho, y es que los niños los dejamos hacer lo que ellos quieren.
Y en realidad no. Cuando nosotros hablamos de crianza respetuosa y estamos bien informados de qué es la crianza respetuosa, tenemos presente que la crianza es respetuosa precisamente porque tiene unos límites y unas normas que se establecen de una manera organizada en la dinámica familiar. Sabemos que cuando practicamos una crianza donde no hay límites, donde no hay normas, pasamos a ser negligentes y la negligencia es otra forma de maltrato. Entonces, claro que sí, tenemos límites, claro que sí tenemos normas, solamente que es respetuosa porque le agregamos a esa firmeza, le agregamos la amabilidad y le agregamos el amor. Lo hacemos de una manera donde el niño no necesita sufrir y donde el niño no necesita sentirse humillado para poder establecer el límite. Ok, tú me puedes dar un ejemplo, nos puedes dar un ejemplo de cómo poner límite a un niño, por ejemplo, de 3, 4 años. Lo digo porque viendo videos la vez pasada, veía que decían que simplemente un límite no es decir, no saltes en el sofá, por poner un ejemplo, sino decía que hay que como que profundizarlo un poco más. Entonces decían que simplemente decir no, no basta. Entonces realmente, ¿cómo sería poner un límite a un niño, digamos, de esta edad específicamente? Bueno, teniendo en cuenta esos rangos de edad, hay varias herramientas que podemos utilizar antes de que eso llegue a suceder. Entonces, vamos a poner el ejemplo que acabas de decir, de saltar en el sofá, y resulta que le encanta ir a saltar en el sofá de la casa de la abuela. Entonces, una de las primeras herramientas que podemos utilizar es la anticipación. Antes de ir a la casa de la abuela, yo voy a hablar con mi hijo y yo le voy a decir, mira, hijo, vamos a ir a la casa de la abuela, ¿cierto? Pero resulta que la abuela cuida mucho su sofá y la abuela lo limpia, a ella le gusta que su sofá esté limpio, que huela rico, y en ese sofá debemos que sentarnos. ¿El sofá es para qué? Cuando yo le digo a él para qué es el sofá, ellos mismos empiezan a dar sus respuestas. En el sofá nos sentamos a ver una película, a conversar en familia, o también en el sofá nos podemos acostar, pero el sofá es para sentarse. Y cuando nosotros le generamos a ellos como la pregunta curiosa, ellos mismos empiezan a dar la respuesta, no desde la imposición de nosotros. El sofá no es para sentarse, para saltar, sino que, hijo, ¿será que en el sofá se salta? Entonces ellos mismos empiezan a validar para qué sirven las cosas. Entonces, primero, esa es una herramienta, anticipar antes de que sucedan las cosas. Vamos a ir a la casa de la abuela, esto es lo que debemos hacer. La segunda manera es que si el niño ya está en la casa de la abuela y ya comenzó a saltar, yo voy y estoy y acompaño. Lo puedo coger de su mano y lo ayudo a bajar. Porque otra cosa que hemos identificado cuando acompañamos estos procesos de enseñar a las familias cómo poner límites es que muchas veces el niño está ya saltando en el sofá y desde lejos nosotros sentados les decimos, no salte ahí, no brinques ahí, desde lejos, no. Yo me tomo el momento de acercarme a mi hijo, de cogerle la mano y de bajarlo. ¿Va a llorar? Precisamente, claro, es muy posible que llore porque lo estamos poniendo un límite, y el llanto es esa expresión que ellos tienen cuando hay un sentimiento o una emoción de frustración. Claro que sí va a llorar, pero nosotros no, como adultos, no podemos decir que como va a llorar, entonces no, pues dejémoslo. No, hay que poner el límite, hay que acompañar el límite y hay que acompañar la emoción que se viene después de establecer el límite. Ok, y digamos también una manera de poner límites es dar opciones, como en el sofá no puedes saltar, pero puedes saltar, pues si hay un trampolín en la casa de la abuela, espectacular, maravilloso. Yo dudo, pero digamos, no sé, en la cama, no sé, digamos, de invitados la abuela deja que salten, o sea, o no sé, como dar otras opciones para que el niño sepa. O poner unos aros, pasa de un aro al otro, eso es otra herramienta. Entonces, herramientas tenemos muchas, lo que pasa es que necesitamos informarnos y abrirnos para ir poniéndolas en práctica.
Claro, entonces ya saben, mamás, la crianza respetuosa sí tiene límites. Eso de dejar a los niños hacer lo que se les da la gana, eso no, eso es una mentira. Bueno, cuéntame qué otro mito has encontrado en todo esto de la crianza respetuosa. Otro mito es que con la crianza respetuosa y con los nuevos paradigmas de crianza estamos formando niños consentidos, la generación de cristal que no se le puede decir nada. Ese es otro de los mitos que escuchamos muchísimo, que son fuertes y que se basan en ¿qué? En la desinformación. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros conocemos el mundo del niño y nos adentramos a su desarrollo, nos adentramos a sus vivencias. Por eso es tan importante hablar de las edades, porque no es lo mismo acompañar a un niño de 3 a 5 años a acompañar a un niño de 8 a 10 años. Es tan importante adentrarnos al mundo de ellos, creo que ese es el principal factor para poder ejercer una crianza respetuosa. Entonces, cuando conocemos el mundo de los niños, lo que queremos es que ellos sean unos adultos como seguros de sí mismos, con una autoestima alta para ellos, que sean independientes, que sean autónomos, que sepan proyectarse, que tomen decisiones con tranquilidad, que no tengan que validar la opinión del otro para saber qué quieren. Y resulta que eso no se forma por allá a los 30 años, eso se empieza desde niños. ¿Y cómo se empieza? Cuando hay un adulto que le proporciona al niño seguridad, cuando hay un adulto que se convierte en la pista de aterrizaje seguro, que cuando ese niño se encuentra perdido, cuando ese niño se encuentra temeroso, cuando ese niño se encuentra confundido con alguna emoción de malestar, hay un adulto que está para acompañarlo. Entonces no es que estemos formando la generación de cristal y que a los niños no se les pueda decir nada, no es eso, es que queremos que nuestros niños sientan que hay un adulto que los valida y que de ahí es muy bonito porque incluso Rafael Guerrero, que es un psicólogo infantil, lo pueden buscar en redes, se los recomiendo. Rafael Guerrero nos habla de 2 conceptos que están integrados, que es la vinculación afectiva con el desarrollo de la autonomía. Cuando el niño tiene una vinculación afectiva durante su infancia y se desarrolla a partir de allí un apego seguro, se empieza a desarrollar con mayor facilidad el desarrollo de la autonomía. Entonces, es conocer cómo se desarrollan nuestros niños y a partir de ahí ir derribando de cierta manera esos mitos que tanto escuchamos. Y mira que algo que me llama mucho la atención es lo que dices, ¿no? Como estamos criando niños para que sean adultos autónomos, que puedan tomar decisiones. Y la vez pasada, así como veía videos y leía, es increíble que uno sin querer, y obviamente pues si uno peca es pues por ignorancia, pues porque obviamente uno ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos, pero hay veces no sabe cómo brindárselo. Y decía, tú no quieres a un niño completamente obediente. Entonces, como que uno siempre es como, tienes que obedecer, obedece. Entonces decía, si tu hijo obedece siempre a la primera, no te pregunta, no te cuestiona, o sea, es omiso como a seguir órdenes, o sea, como que es así que todo lo hace al pie de la letra, deberías preocuparte porque ese es el adulto que el día de mañana entonces está con el grupo de amigos y va a ser fácilmente manipulable, va a hacer lo que los otros le digan. Entonces yo me puse a pensar y yo decía, wow, sí, o sea, se supone uno como mamá quiere entonces que su hijo sea así y que haga todo lo que uno le dice y esto, pero después cuando es grande uno dice como que no, porque tú no tomas tus decisiones, entonces como que uno se contradice y la verdad para mí eso fue revelador. Y yo, entonces mi hija mayor casi va a cumplir 5 años, ella tiene un carácter bien fuerte, tiene un espíritu de liderazgo increíble, o sea, se parece mucho a mí, entonces chocamos más. Y ella me cuestiona, me dice, por ejemplo, últimamente ha estado diciendo, por ejemplo, yo le digo, mi amor, entonces llegamos a la casa, y por ponerte un ejemplo, te lavas las manos, bueno, que eso es lo que siempre le digo, y te pones a jugar, y después comemos, y después puedes ver televisión, y me dice, no me parece. O sea, y usa ese término, no me parece, ¿qué tal? Y me propone otra cosa. Entonces yo, mi amor, respeto lo que me dices porque créeme que he estado súper consciente, literalmente, intencional con todo lo que digo.
y le digo, pero mi amor, no funciona así, vamos a hacerlo así, y bueno, y como que ahí uno le saca el juego, pero le pongo el límite. Pero entonces es eso, o sea, como que también no o sea, con su carácter, como afirmar sus cualidades, sino simplemente como estar opacándolo, si me hago entender, como obedece y haz. Entonces, pues yo también como en oración a Dios le decía eso, le decía como que gracias Dios por la personalidad de mi hija, que hay veces es muy retadora, pero yo quiero que de adulta sea una líder positiva y bueno, todo lo que uno quiere obviamente para sus hijos, ¿no? Eso me hace acordar, Linda, de uno de los principios que tiene la disciplina positiva y es la horizontalidad, porque cuando tú hablas de que mi niña tiene un carácter fuerte, cuando tú ves que ella también te propone, cuando te dice que no está de acuerdo, ellos se convierten en maestros para nosotros. Porque yo sé que en algún momento como adultos, en algunos sucesos de nuestra vida, no siempre, pero muchas veces también de pronto somos adultos inseguros, nos cuesta tomar decisiones y cuando nosotros vemos en ellos que van desarrollando esas habilidades, uno se queda como, ¡ay, qué lindo! Qué lindo, o sea, es bonito escucharlos a ellos decir, yo te propongo que si lo hacemos de esta manera, a los 4, a los 5 años. Entonces eso es muy bonito porque ese es el adulto que vamos a ver. Y yo pienso pues que todas las mamás queremos eso, que sean adultos seguros, que sean adultos que sepan llegar a acuerdos. Yo con mi hija, te cuento acá un poquito la experiencia con mi hija que tiene 5 años, hablamos de acuerdos, incluso a veces a ella se le olvida la palabra acuerdos y dice contrato. Dice, mamá, hagamos un contrato, mira, tú me pones las medias y yo me pongo los tenis. Entonces eso es muy bonito ver que a medida que uno va adentrándose en este mundo de la crianza respetuosa, mira que hay habilidades que no se nos demoran tanto para verlas. Hay algunas que vamos viendo que en el camino se nos van dando. Y eso es muy bonito, ese principio de horizontalidad y de ver que nosotros también podemos aprender de ellos. Claro, y mira que no es fácil, o sea, te soy sincera, yo hace poco realmente lo empecé a aplicar, como que sí soy más consciente, quiero ser intencional, y es difícil cuando no te lo propone una niña de 4 años y no te lo impone. Entonces obviamente ya, o sea, porque hay veces mi hija es así de darte órdenes, de una vez viene y me dice, mami, mi abuelita no me quiere obedecer, o sea, así. Entonces, o sea, obviamente he estado cambiando cosas con ella, porque yo le decía a Dios como, Dios mío, yo te pido que, no sé, o sea, que me respete, pero me di cuenta que yo no la estaba respetando en otras cosas, ¿sí me voy a entender? Porque puede que no la respete o sea, como que le diga malas palabras, pero sí no la escuche. O digamos me está diciendo algo y yo no, ya vete así, o sea, y uno sin querer, entonces le está demostrando irrespeto y entonces cuando vienen y lo irrespetan a uno, eso fue lo que uno modeló. Entonces yo, o sea, aquí obviamente estoy abriendo mi corazón, le estoy contando y entonces como que yo le decía a Dios, por favor, yo quiero que mi hija cambie esto, pero como Dios me dijo, cambia tú primero, o sea, primero tienes que cambiar tú. Y créeme que me he tenido que morder la lengua, o sea, o sea, no ha sido fácil, pero dije, sé que es lo mejor para mi hija. Pero bueno, mira, hagamos una cosa. Llegamos al tiempo de la pausa, no lo puedo creer que hayamos llegado ya. Entonces, vamos a una pequeña pausa para que podamos seguir hablando de este tema tan espectacular, nos sigas dando más mitos y ya lo podamos contrastar con esas verdades para pues que todas las mamás que nos están viendo lo puedan aplicar con sus hijos. Entonces, ustedes ya saben, no se muevan que ya volvemos después de este pequeño corte. ¿Eres mamá y tu vida es un caos? Tranquila, no estás sola. Wow Mom está aquí para acompañarte y equiparte como lo que eres, una Wow Mom. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms, @soywowmom, @monacreída y @cbc la voz. Bueno, Wow Moms, volvemos de este pequeño corto y aquí estamos con María Adelaida, que estamos hablando espectacular sobre la crianza respetuosa. En serio, yo estaba contando los días para este programa porque sé que así como yo tenía tantas dudas, ustedes también. Entonces, nos estabas hablando de los mitos y entonces uno de los que nos dijiste es que en la crianza respetuosa no hay límites, ese es un mito. El otro es que estamos malcriando a los niños, que por eso es la generación de cristal. Dinos qué otro mito has encontrado sobre la crianza respetuosa. Claro que sí. Otro mito que escuchamos es que cuando ejercemos la crianza respetuosa, los niños no pueden llorar.
les evitamos el llanto y les evitamos la frustración. La verdad es que es un mito total, porque realmente cuando ejercemos estas tipologías de crianza, entendemos el llanto como la manera de comunicar. Nuestros niños no tienen otra manera de comunicar que no sea llorando, a no ser de que en ese proceso de desarrollo nosotros les vamos enseñando cómo lo pueden comunicar de una manera diferente. Sin embargo, esto se logra más adelante, después de los 6, 7 años que ellos empiezan a verbalizar lo que sienten y lo expresan con sus palabras. Sin embargo, cuando son niños chiquitos de los 2, 5 años, el llanto es la manera de ellos expresar su frustración, de expresar su molestia, y no es que nosotros queramos evitarlo. Por el contrario, lo que queremos es acompañarlo. Y que como hablamos de ese desarrollo de habilidades, sabemos que la frustración es una emoción que siempre va a llegar, es una emoción que siempre va a estar después de establecer un límite, es una emoción que siempre va a estar después de establecer una norma. Entonces nosotros no evitamos eso, nosotros lo acompañamos y sabemos que es la manera de comunicarlo. Lo acompañamos y le verbalizamos a los niños qué es lo que están sintiendo. De esta parte es muy bonito porque aquí es donde entra el desarrollo de la inteligencia emocional. Porque si nosotros como papás evitamos esos sentimientos y reprimimos esas emociones, no les estamos enseñando inteligencia emocional. Y hay que aprovechar esos momentos de frustración, hay que aprovechar esos momentos de emociones de malestar para irles enseñando a ellos cómo se llama la emoción que están sintiendo, dónde se sienten, qué parte del cuerpo la ubican. Si es un niño que, por ejemplo, no se sabe amarrar los zapatos y él quiere, intenta, pero no le da, ¿qué va a sentir? Frustración, impotencia. Entonces yo entro y acompaño, ¿cierto? Mi hijo, mira, eso que tú estás sintiendo se llama frustración. ¿Cómo lo sientes? ¿Siente como una molestia? ¿Lo sientes aquí como una presión en tu pecho? Entonces cuando yo le digo cómo se llama lo que está sintiendo, cuando lo ubica en su cuerpo, le transmito mi calma, es más fácil ir enseñándoles ese desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces es un mito, nosotros no lo evitamos, nosotros lo acompañamos y lo vemos como una grandiosa oportunidad de enseñar habilidades. Y sabes que en eso sí me he dado cuenta que definitivamente eso es algo de la generación de nuestros papás. Van a decir, no, pues me la montó, pero es verdad. Por ejemplo, he visto, y hay veces nosotros caemos en eso, pero ya soy más consciente de esas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que le decían a uno, pero ¿y por qué llora? No llores. Entonces, y pues yo sé que su intención es buena, pues porque quieren que uno esté feliz, ¿no? O sea, como que ya uno analizando esas cosas, pero ¿por qué lloras? No llores, estás feliz. Y siempre era como, no llores, no llores. Y cuando yo aprendí que eso no es bueno, cuando yo escuchaba eso, que digamos alguien se lo decía a mis hijas y sobre todo pues a la chiquita que tiene 2 años, o sea, como que no llores. Y entonces como que yo era, mi amor, si quieres llorar, llora. Yo le decía, porque uno cree que lo malo es llorar, y en verdad siempre a uno como que como que le decían, no tienes que llorar, no tienes que estar de mal genio, y pues las emociones son buenas. Mira que hasta es bíblico, o sea, Jesús, en la Biblia dice que se airó, que le dio mal genio, pero no pecó. Entonces ya obviamente lo que uno les dice es, te puedes poner de mal genio, pero no vas a pegar, no vas a ser grosero, obviamente esa clase de límites, pero sí el saber que el llorar no está mal. Entonces, y eso es algo que, o sea, mira lo que cuando dicen, ay, los hombres no lloran, los niños no lloran, como que ¿por qué tiene que llorar? Entonces yo muchas veces le digo a mis hijas, como que quieres llorar, llora, claro, pues te quitó el muñeco, ay, ya no nos tenemos que ir del parque, pues obviamente te va a poner triste. Que si crees que por llorar yo voy a decir, bueno, no, entonces ya no y nos devolvemos, no, mi amor, pero que entienda que es válido, que llore. Así es, el llanto es natural, incluso yo a mi edad ya adulta, mamá de 2, para mí llorar es como soltar esa carga, soltar como lo que uno siente, como que si yo me lo trago, o sea, eso no fluyo, no me concentro, me bloqueo. Entonces el llanto es natural. Y una de las cosas que aprendemos en crianza consciente es que el llanto del niño nos estorba porque silenciaron el nuestro.
porque silenciaron nuestro llanto tampoco no lo soportaron. Entonces muchas veces el llanto del niño, claro, nos puede molestar, nos puede cansar, pero cuando vamos comprendiendo por qué lloran y cuando vamos aprendiendo a acompañarlo, va a ser mucho más fácil y más bonito, va a ser mucho más efectivo ese acompañamiento que nosotros tenemos como padres. Y algo que decías de los hombres, a los hombres se les invalida mucho las emociones, mucho el tema del llanto, y estos días que estuve en una capacitación, porque estamos en septiembre, que es el mes de la prevención del suicidio, estábamos hablando de los hombres, de cómo los hombres son los que tienen más, o sea, son quienes más se suicidan. Las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero los hombres se suicidan más. ¿Por qué? Porque sus maneras de hacerlo son más letales, son más fuertes. ¿Por qué? Porque ellos no expresaron, ellos no buscan ayuda, ellos van a lo que van. Ellos no buscan ayuda, les cuesta hablar, les cuesta expresar. Entonces ahí desde la crianza tenemos un trabajo grande con nuestros niños, con nuestros hombres, con nuestras niñas, para permitirles a ellos sentir, para permitirles a ellos acompañar, validarlos y conectar con esa emoción que ellos están sintiendo. Claro, y créeme que pues que muchas mamás que nos están viendo dirán, no, eso suena muy bonito, pero no es fácil, no aguanto el llanto de mi hija, y claro, o sea, todas hemos pasado por eso, digamos, mi hija pequeña, ella tiene algo en su llanto que a veces me desespera, y cuando digamos llega hacia mi esposo hacemos el relevo, porque yo digo se me va a explotar la cabeza, y además que yo le digo es que puede ser un cirilí, no sé si esta palabra es colombiana, pero es como súper perseverante, ya no lo hace, pero en algunas ocasiones, digamos, cuando yo las iba a llevar al colegio, ella pedía su chupo, ya lo dejó, o sea, una victoria ganada, una batalla ganada, perdón. Y entonces me pedía el chupo y yo le decía, mi amor, el chupo no lo traje porque el chupo es para dormir, y duraba todo el camino el chupo, y yo, mi amor, y yo le explicaba, el chupo no lo tengo, por más que quisiera dártelo, no lo tengo, entonces cuando la casa, no sé qué, y le explicaba, y era dele, y yo era, Dios mío, va a explotar, y sobre todo cuando uno está en el carro, que es un lugar pequeño, y uno le dan ganas, mejor dicho, es horrible, pero hay que aguantar. Eso sí. Es complejo y nosotros como papás también nos cansamos, nosotros también sentimos agotamiento, y esa idea que tienes de hacer relevo es muy importante. Es que en este tema de la crianza, criar solo es complejísimo, necesitamos una tribu, necesitamos activar nuestra red de apoyo que nos ayude a nosotros también darnos esa pausa, ese momento como de coger fuerza para después volver a seguir a acompañar. Claro, una cosa que decías ahora de lo del acompañamiento, otra cosa que también nos hemos dado cuenta de la generación de nuestros papás es el ignorar, ¿no? Entonces, listo, puede pueden venir y decirte no llore, o te pueden pegar, o bueno, lo que sea, pero también es como, ay, no te va a hacer caso y ya se te va a pasar la bobada, y lo dejan ahí llorando solo. Entonces, o sea, ¿qué puedes decir al respecto de, pues que obviamente también no está bien eso? Claro que sí. Y esto se ve mucho también en los bebés. Muchas veces por ahí hay teorías y escuchamos que dicen, no, déjelo llorar, que él se cansa, entonces ya no va a molestar tanto. Y desde muy bebecitos se vuelven así. Y resulta que esto es delicado porque tenemos una concepción cultural de que el niño juicioso es el niño que se queda sentadito, haciendo nada, y uno lo ve como, ¡ay, qué juicio de niño! Pero ¿será que es un niño que tiene confianza en explorar el mundo? ¿Será que es un niño que tiene seguridad para explorar el entorno en el que se encuentra? ¿O es un niño que fue ignorado, que él dice, yo, ¿para qué llamo? ¿Para qué lloro? ¿Para qué llamo al adulto? Si con mi llanto tampoco encuentro respuesta. Entonces eso es algo que debemos prestarle atención, porque muchas veces el ignorar lo que hace es que los niños ya no comunican, ya no expresan, ya no llaman, porque no hubo un adulto que los atendiera, porque no hubo una figura de apego segura que los validara y que los acompañara.
Entonces esa parte del ignorar es bastante compleja y necesitamos nosotros ponerle atención porque el acompañamiento es fundamental, o sea, durante todo el proceso de la vida, incluso nosotros como adultos tenemos una base segura. Hay un ejemplo, hay una metáfora que se utiliza en crianza respetuosa y es que imagínate que vas en tu auto y tuviste un choque fuerte. No te pasó nada, estás físicamente bien, pero tu auto quedó, mejor dicho, estrellado. ¿A quién llamarías? ¿Cuál sería esa persona a la que llamarías? En mi caso, yo llamo a mi esposo, inmediatamente sé que él sale corriendo por mí, y a mi mamá. Pensaría yo en esas dos personas. Ellas son mi base segura. Es que en mi vida adulta yo también necesito esa base segura. Entonces, imagínate que me pasó eso y que yo llamo a mi esposo y me ignore. O que yo llame a mi mamá, me ignore. ¿Yo qué voy a sentir? Me voy a sentir sola en el mundo. Así son nuestros niños. Cuando les quitan el juguete, cuando se les parte el banano, cuando se les cae el helado, que son cosas para él que uno como adulto dice, pues estás llorando por eso, pero para ellos es el mundo encima. Entonces, en esa parte del ignorar hay que prestar atención. Claro, y hay veces que quieren solo mamá, ¿no? Por ejemplo, en estos días que estuve grabando puros programas de Wow Mom, estuve todo el día por fuera y llegué y la chiquita especialmente era solo mamá, quería que yo le diera, que la trajera, que le hiciera. Entonces uno puede, o sea, si lo toma por el lado que no es como, ay, pero como que no seas intensa, no, mira, ve con el papá, ve con el abuelo, con la abuela, pero es entender que llegó su parte segura, ¿no? Y pues que quiero estar con mi mamá. Entonces sí, la verdad, eso sí es hermoso. Bueno, cuéntanos qué otro mito has visto en la crianza respetuosa. Bueno, este mito que les voy a contar, no sé si ya lo habías escuchado, pero en algún momento yo lo escuché una vez y lo vi en redes. Y es que la crianza respetuosa es únicamente para los papás pacientes o que tienen condiciones económicas estables. Y la verdad es que la crianza respetuosa es para todos, es para todos, es para todo el que esté dispuesto a querer acompañar a su hijo de una manera diferente. Incluso les cuento que cuando yo ingresé a todo este mundo de la crianza positiva, de la crianza respetuosa, fue porque la manera como yo lo estaba haciendo con mi hija no era lo que yo quería. O sea, yo estaba haciendo algo con ella, aún en sus 9 mesecitos, de sentirme cansada con su llanto, de sentirme cansada de atender todo el tiempo sus necesidades, y eso me llevó a no tener la capacidad de sostenerla. Entonces esas prácticas no me hacían sentir cómoda con lo que yo realmente quería hacer, y ahí fue cuando me adentré a este mundo de la crianza. Y la crianza respetuosa, positiva, asertiva es para todo aquel que esté dispuesto, no importa su condición económica. Y pienso que papás pacientes, yo pienso que todos en algún momento nos desbordamos. Pienso que todos en algún momento perdemos esa paciencia. La paciencia es un músculo, y es un músculo que hay que ir fortaleciendo, pero eso no quiere decir que nunca la perdamos. Yo que tengo, mira lo que les estoy contando, que tengo que la certificación, que trabajadora social, esto hace parte de mi trabajo, pero hay momentos donde yo identifico que pierdo, que me salgo, que así no se hace. Entonces esto es para todos, no es solamente para los papás pacientes o que tengan buenas condiciones económicas, no. Esto solamente es de querer hacerlo de una manera diferente. Me llama mucho la atención que digas eso de la parte económica, porque crees que eso es lo que cree la gente, que la crianza respetuosa es solamente para estas personas. Yo creo que es porque realmente adentrarnos a este mundo requiere información, requiere estudiar, requiere desaprender para aprender. Entonces creo que hay una concepción de que hay que pagar la asesoría de crianza o que hay que pagar el taller para poder asistir. Y si les soy muy sincera, yo empecé a ejercer prácticas respetuosas con mi hija con información en redes. En redes vemos cantidad
cantidad de información, de herramientas, y en redes yo me empecé a informar y ahí empecé a conocer. Entonces pienso que es eso, que hay una concepción de que hay que pagar, o que tan bueno, eso también lo he escuchado, tan bueno para esa mamá que tiene quien le ayude. Claro, es que como tiene quien le ayude en la casa, como tiene quien organice la casa y se le dedica solo al hijo, entonces no pierde la paciencia. En cambio, yo como mamá estoy estresada por lavar la cocina, doblar la ropa, barrer, trapear, hacer las tareas, bañarlo. Y sí, eso puede implicar una carga, pero hace parte de la gestión emocional, hace parte de la atención plena, de cómo lo estoy haciendo, cómo lo quiero hacer. Entonces ahí hay un proceso de aprendizaje, de desaprender para aprender. Una cosa que te quería preguntar también, y no sé si sea pues un mito, pero es como los extremos. Hace poco una amiga me estaba diciendo que tiene un familiar que practica todo esto de la crianza respetuosa, pero me decía que nadie de la familia la quiere invitar a la casa porque ella no deja que nadie le diga no a sus hijos, y que ella nunca les dice que no a sus hijos. Y entonces ella me decía, pero es que ¿cómo esto es posible? Si entonces ella se va a coger, no sé, un jarrón y lo va a romper, entonces tengo que aplaudirle o tengo que decirle. Entonces yo dije, wow, yo no había escuchado eso, y justo que ahora que estoy tan intensa con el libro que me leí, ahí había una parte donde decía que pues para que los niños colaboren, como que uno cambiara el no por el sí, pero en otras situaciones. Entonces decía, en vez de tú decirle no corras, di camina, como para que se puedan enfocar, pero decía que cuando hay que decirles que no, hay que decírselos. Entonces te quería preguntar si de pronto en la crianza respetuosa hay ramas, así como a veces como en el cristianismo uno ve legalista, o sea, como esas diferentes ramas. No sé si en la crianza respetuosa también sea así y hayan personas que ya sean muy extremistas. Así es, yo pienso que el no en algunos momentos es necesario, porque también cuando nuestros hijos van creciendo y se van enfrentando al mundo, van a tener que utilizar el no. Van a decirle a su amigo, no me pegues, no me muerdas, acompañado de otras cosas. Por ejemplo, una de las maneras que yo le enseño a mi hija a establecer límites cuando su hermano le quiere pegar o cuando alguien de afuera le quiere pegar, yo le digo, dile a esa persona, para y respétame. Para y respétame. Pero el no es también importante, además de que ellos se lo van a encontrar socialmente, porque el no es cultural, o sea, el no siempre está por delante. No quiere decir que nunca le podamos decir no. Lo que pasa es que si queremos que nuestros niños cooperen con mayor facilidad, es mejor decirles qué hacer en lugar de qué no hacer. Es mejor darles opciones, como lo hablábamos ahorita. Es decirles, en lugar de decirles no corras, le decimos camina despacio. En lugar de decirles no pintes eso, le podemos decir pinta en este papel. Porque también entonces le decimos al niño no hagas esto, pero entonces él se queda como, ¿y entonces qué hago? Como que no puedo hacer eso, pero entonces ¿dónde? Entonces ¿cómo? Entonces ahí es donde queda como el vacío. Pero no significa que nunca podamos utilizar el no, porque eso ya sí hace que seamos extremistas y que además no es tan fácil. Además, desde el inicio no es tan fácil empezar a utilizar palabras positivas o palabras más desde el hacer. Incluso cuando yo empecé a practicarlo, yo a veces yo escribía como las opciones, porque yo a veces, o sea, es que eso lo tenemos aquí, eso es cultural, y el no se nos sale, entonces no es tan fácil eliminarlo por completo, y mucho más con los abuelos, con los tíos. De pronto, si eso ya nosotros lo queremos hacer, eso es muy valioso, es una excelente herramienta para ayudarle a los niños a cooperar, pero ya lograr que todo nuestro entorno lo haga también es complejo. Claro, no, y además yo pensaba, o sea, cómo el niño entonces va a usar el no con otras personas. Hace unas semanas estuvimos hablando de la prevención de abuso sexual en la niñez, y pues imagínate si uno nunca usa el no con los niños, pues entonces ellos no van a poder usar el no. Si nosotros no le damos la importancia a su no, algo que hablábamos y siempre lo pongo de ejemplo, si uno está jugando con el hijo a hacerle cosquillas y el niño dice no, para, y uno sigue haciendo y dice, ay, es un juego,
es como le estoy diciendo, tu no, no vale. Entonces, si el día de mañana pasa algo, él dice, yo para qué digo que no, si mi no, no vale. Y bueno, y lo que tú decías, socialmente, pues el día de mañana sale a trabajar, el primer no, y pues se va a quedar llorando en la casa porque no le salió el trabajo. Entonces es necesario, o sea, todos los extremos es malo, así que es necesario el sí, el no, pero lo que tú decías, ya como para que ellos cooperen y eso, pues entonces, o sea, como en vez de uno imponer simplemente no, entonces uno les da las opciones de lo que sí pueden hacer y esto. Mira que una de las cosas, ya en los últimos minutos que nos quedan, que ha sido como el dilema, especialmente a los que somos cristianos, los que tenemos una relación con Dios, la Biblia, es todo lo de la crianza respetuosa y la famosa vara que habla la Biblia en cuanto a la disciplina. Solo nos quedan como 3-4 minutos, pero entonces me encantaría que nos dieras como un abrebocas, porque de esto vamos a hablar dentro de 8 días. Entonces te voy a leer específicamente lo que me escribieron en la red. Mira, alguien me puso, bueno, no sale el nombre porque me respondió la cajita. Dice, me inclino por la crianza respetuosa, sin embargo me cuestiona el versículo de corregir con vara en la Biblia. Y otra niña me puso, sino que también ahí lo respondió en la cajita. Esa caja, bueno, linda, excelente tema, estoy embarazada y he empezado a estudiar sobre la crianza respetuosa y consciente y es la manera que quiero formar a mi bebé, espectacular. Yo no hice eso antes de tener a mis hijos, así que espectacular. Sin embargo, como conocedora de la palabra, también me cuestiono por el versículo que dice que debemos corregirlos con vara, y recuerdo que cuando era pequeña hasta mi mamá compró en la iglesia la vara de la corrección, donde en la misma estaban marcados los versículos base de corregir. Entonces quedó como perdida, confusa, y pues oro, pero el tema me parece fundamental, gracias. Entonces yo también, créeme que también ese era un dilema para mí, ya lo tengo claro, ya sé, pero sé que muchas están en eso, exactamente. A mi linda, les comparto lo que a mí me ayudó a aclarar, porque también pasé por ese momento donde uno es como, y entonces, y la vara de la corrección. Y a mí lo que me ayudó a aclarar el tema de la disciplina es realmente comprender cuál es su definición. Y es que disciplina viene de la palabra discípulos. Y realmente disciplinar es enseñar. Hay una frase muy bonita que dice, maltratar, gritar y humillar no tiene nada que ver con educar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando les pegamos, están aprendiendo una nueva habilidad. Cuando los castigamos, eso les está ayudando a aprender una nueva habilidad. Entonces, realmente disciplinar es enseñar. Es lo que hablábamos ahorita, de que yo le digo entonces sí qué hacer. Y es porque ellos no tienen esas habilidades, es porque ellos apenas están en ese proceso de desarrollo. Entonces yo le enseño cómo se hace, yo le enseño cómo se expresa, yo le enseño cómo se dice, yo le enseño cómo se trata al otro, yo le enseño. Y por eso es que disciplinar requiere presencia, requiere la presencia del adulto para poder estar ahí acompañando. Y también esto me recuerda al versículo que dice que Dios al que ama disciplina. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando. Y yo no sé si les ha pasado, pero cuando Dios nos quiere enseñar algo, Él utiliza alguna situación que pasa, algún evento, algún suceso en el trabajo, en la familia, y Él nos quiere enseñar algo. Y resulta que no, que nosotros en esos momentos como que no, le dimos la vuelta, nos hicimos a un lado, pero Dios vuelve y coge otra situación hasta que lo aprendamos. Pero yo lo veo como en ese Dios paciente, en ese Dios, porque la misma palabra nos dice, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y creo que muchas veces lo que a mí también me llevó a esto, porque yo confieso que yo tuve un tiempo atrás donde no tenía todo lo que sé ahora y le pegaba a mis hijos, y si yo me pongo a pensar en las emociones que yo sentía cuando les pegaba, eran unas emociones de una rabia desbordada, de un descontrol emocional mío, que lo que yo hacía cuando les pegaba era desquitarte, sí. Descargar esa emoción en ellos.
en ellos. Entonces eso me hizo pensar mucho y me hizo como hacer una pausa, volver en mí, mirarme a mí misma y empecé a sanar muchas cosas de mi infancia desde la espiritualidad, desde la palabra, desde lo que Dios me estaba enseñando, y todo ese proceso de sanidad que ha sido largo y que todavía sigo sanando es lo que me ha ayudado a acompañar a mis hijos desde el respeto y la asertividad. Entonces, disciplinar es enseñar, y ahí tiene que entrar el adulto, porque claro, también hay lo que decía, hay que desaprender para aprender a cómo irlo haciendo. Claro, es como romper esa mentalidad que tenemos, ¿no? O sea, que ya está tan arraigada en nosotros. En serio, no, espectacular como lo explicaste, y definitivamente nosotros perdonarnos y sanar nuestros corazones. A mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. O sea, porque cuando uno da con la varita y eso, llega un momento donde uno lo está haciendo con su mal genio, con su ira, y pues si es por la ley del más fuerte, obviamente uno gana. Entonces si uno quisiera matar a un hijo lo puede hacer, pero obviamente pues ahí es cuando uno se tiene que controlar. Y ya después yo decía, no, yo cuando le doy pavo estoy controlada, pero aún había algo a mí que me decía no, y yo decía, Dios, pero quiero agradarte a ti. Pero ya ahí nos damos cuenta que no, o sea, que no tiene que ser físico, o sea, porque es disciplina, y de esto vamos a profundizar la otra semana, como les dijimos. Y me gustaría cerrar con este versículo que está en Proverbios 22:6 y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. En serio, para nosotros como mamás, el legado más grande que podemos tener es nuestros hijos, y no es simplemente enseñarles a lavarse los dientes, a matemáticas, sino es realmente qué les estamos dando, impartiendo, que obviamente crezcan como hombres y mujeres conocedores de la palabra de Dios, que puedan ser luz, brillar, o sea, como que son muchas más cosas. Entonces, pues obviamente queremos ser de bendición para ellos, para que el día de mañana ellos sean bendición para otras personas, y pues tenemos que empezar nosotros, ¿no? Pero María Adelaida, muchas gracias por tu tiempo, no sabes, me encantó, y además dejamos ese pequeño abrebocas de lo que va a ser dentro de 8 días, que ya nos vamos a enfocar en todo lo que es la disciplina. ¿Quieres decir algo para cerrar? Bueno, agradecerte a ti, Linda, por la invitación. De verdad que me disfruté muchísimo de este espacio. Espero que todas las personas que nos escuchen algo se les pueda quedar de todo lo que hablamos. Y la invitación para los papás es para que se den la oportunidad de adentrarse al mundo de la crianza respetuosa, porque realmente la crianza respetuosa es compasiva también con nosotros como papás. No nos castiga. Me disminuyó la culpa de una manera impresionante, porque aprendí que mis errores me llevan a aprender. Entonces, invito a todos los papás a que se den la oportunidad de practicar la crianza respetuosa, la crianza consciente, porque, como dice Jane Nelson en Disciplina Positiva, tenemos la esperanza de ir transformando el mundo, de ir trayendo la paz a través de los buenos tratos. Claro que sí, muchísimas gracias por haber estado acá. Ya saben, si quieren estar en contacto con María Adelaida, pueden estar ahí pendiente de sus redes. Ella está en Instagram como Mamá Social, o Social, perdón, es que se me sale el inglés, Mamá Social _ así la pueden encontrar para seguir aprendiendo. Si tienen preguntas directamente, ya situaciones específicas, pues entonces ahí te pueden contactar. Gracias, en verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, las Wow Moms, que nos acompañan y que siempre están queriendo aprender y queriendo capacitarse y dar lo mejor para sus hijos. Y como siempre termino mis programas, recuerda que tú eres la mejor mamá que tu hijo pudo tener. Así que no te des duro. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.